estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, hoy mi corazón, te adoraré. Aquí estás, mi vida sanarás, te adoraré. Aquí estás, mi vida sacarás, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, solo tú, Jesús. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Siempre tú, Jesús. Así eres tú. Cumples tus promesas. Así eres tú. Cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Abres camino. Mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda verme, mi Cristo estás sobrando, tú siempre estás sobrando, en ti tú estás sobrando. En mi vida yo sé que estás sobrando, tú siempre estás
saludo en el amor del Señor. Por acá la hermana Karen Barrios. Agradezco al Señor la posibilidad que el Señor me entrega de poder hablarle a través de este programa que hace tan bien y nos alienta a seguir en este Evangelio bendito. Mi nombre, como les dije anteriormente, es Karen Barrios Arce. Soy miembro de la clase Pedro Fontova, de la cual pertenezco desde que estoy en la guatita de mi mamá, y también miembro del coro polifónico hace algunos años. Doy gracias al Señor porque el Señor ha tenido misericordia de mí y porque me dieron esta oportunidad para poder hablar de las cosas que el Señor ha hecho conmigo. Doy gracias a Dios porque es bueno recordar a diario lo que el Señor hace, porque todo lo que el Señor hace es bueno. Doy gracias a Dios porque me ha dado vida, porque me ha dado salud, porque ha guardado a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, y ha tenido misericordia de mí, de mis padres, sobre todo en este tiempo que ha sido un poco complicado, difícil, pero doy gracias a Dios porque yo me he podido dar cuenta que la misericordia del Señor diariamente se renueva y el Señor ha tenido piedad de nosotros y nos ha ayudado. Cuando me pidieron poder dar mi testimonio, yo digo que el mayor testimonio que nosotros llevamos es haber conocido al Señor y ser salvos por gracia, salvos a través del sacrificio que hizo el Señor en nuestras vidas. Eso es lo mayor, el mayor testimonio por lo que nosotros profesamos nuestra fe y por lo que servimos al Señor. A lo largo del caminar del Evangelio, uno va adquiriendo experiencia y esas experiencias a uno la van afirmando y la van afianzando en este Evangelio y van respaldando la profesión de nuestra fe. Es en este sentido que yo puedo dar testimonio de que el Señor desde muy niña ha tenido misericordia de mí y me ha ayudado y me ha sacado adelante. Quiero contar algo que no todos los hermanos saben, o algunos no se recuerdan si es que lo saben o no, pero siempre a diario y sobre todo en este tiempo que he tenido más tiempo de pensar, me recuerda bien a mí el por qué el Señor, el cómo el Señor se manifestó a mi vida. Yo tenía 6 años cuando yo tuve mi encuentro personal con el Señor. Como les dije anteriormente, yo crecí en la clase Pedro Fontova, una clase muy bonita para la gloria del Señor, con muy buenos hermanos, muy buenos predicadores que tuve el placer de tener, de conocer, de querer, de respetar y de tener de ellos una enseñanza bonita. Hermano Secundino Arias, el hermano Ursúa Marambio, el hermano Vázquez, y así muchos hermanos más que llevo en mi corazón y que aún recuerdo sus predicaciones. Vengo de una familia compuesta por mi papá, mi mamá, mis hermanas. En ese tiempo solamente estaba Noemí, que es mi hermana mayor, y yo éramos 4. Doy gracias al Señor porque el Señor le dio sabiduría a mis papás para poder guiarnos en este Evangelio, para poder mostrarnos lo que era el Evangelio, en palabras simples, en su sencillez. Doy gracias al Señor por cómo el Señor les dio sabiduría a ellos para poder guiarnos. Ellos se encargaron de que nosotros conociéramos al Señor, de que activáramos en los caminos del Señor y de verdad eso es algo invaluable para mí porque es lo que mis padres me dejaron, mis abuelos y mis padres. Yo tenía 6 años y mi mayor deleite era ir a la iglesia. Yo me sentía muy bien en la iglesia. Yo no iba porque mis papás me llevaban, porque a mí me gustaba ir a la iglesia.
Me gustaba cantar, me gusta ver a los puntos, me gusta ver a la escuela dominical y me gustaba escuchar la palabra. Y bueno, fue en una de ese tiempo, yo estaba en primero básico, cuando el Señor tuvo misericordia de mí. Yo tenía 6 años y como lo dije anteriormente, estaba en primero básico y yo me di cuenta que yo iba a repetir de curso porque me da mal, porque me da mal en matemáticas, porque me distraía, porque me gustaba dibujar y había una compañera que me enseñaba a dibujar y por muchas cosas. Incluso dieron la posibilidad de quedarse después del colegio a un reforzamiento para poder nivelarnos y para que me fuera bien. Y yo lo hice sin siquiera decirle a mi mamá. Le dije yo, mamá, me tengo que quedar. O sea, no le pedí permiso, sino que lo hice. Y fue en una de esas que yo estaba muy angustiada con el tema de que iba a repetir. Y más lo que me angustiaba era como fallarle a mis papás, más que otra cosa. Eso es lo que uno piensa cuando tiene 6 años. Y bueno, y ahí fue cuando yo estoy en la pieza y hago una oración al Señor. Yo vengo de una familia muy humilde, muy sencilla, y estábamos en la pieza que compartíamos. Y mis papás estaban como adelante en la pieza y yo me fui atrás. Y me puse en la cama de mis papás arrodillada, con mis 2 manitos puestas encima de la cama. Y le pedí al Señor que tuviera misericordia de mí, que me escuchara, que yo era su hija. Y el Señor en esa oración, el Señor se acercó a mi vida y se manifestó de una manera física, palpable, que yo pude sentir. Yo tenía mis 2 manos y la mano derecha el Señor me la tocó. Ahí yo me puse a alabar al Señor, a llorar, porque hermano, lo que yo sentí fue muy grande, fue algo que nunca había experimentado, era Dios mismo. Y que me tomara la mano eso representaba el respaldo del Señor hacia lo que yo le estaba pidiendo. Fue así que me levanté de la oración, ya no fui la misma Karen. Si bien yo sabía que el Señor era bueno, me gustaba mucho ir a la iglesia, tomé el Evangelio con una responsabilidad distinta. Comprendí que el Señor me había elegido para otras cosas. Comprendí que la cosa no iba a ser fácil, pero que tomada de la mano del Señor, el Señor me iba a ayudar. Y así fue. Yo pasé muchas cosas donde todavía hay cosas que no entiendo. Yo siempre converso esto con mi mamá, pero con el pasar de los años me doy cuenta que Dios obra no según nuestros pensamientos, ni sobre lo que nosotros queramos, ni como nosotros queramos hacerlo. Dios obra de una forma particular con cada uno de nosotros porque Él nos formó, Él nos conoce y Él nos quiere moldear según el propósito que Él tiene para nosotros. Así que el Señor me respondió. Obviamente no perdí el año, seguí pasando de curso y a lo largo de ese periodo yo pude comprender que el Señor tenía algo para mí, pero yo no sabía qué lo que era. No, me pasaban cosas como que eran aguijones. Yo entiendo ahora que querían hacer claudicar mi fe, que querían hacer que yo me apartara del Señor. Pero doy gracias a Dios porque eso no sucedió. Al contrario, esas cosas me hacían más acercarme al Señor. En el Señor yo encontré lo que yo buscaba, ese amor, ese papá, ese abuelo, ese cariño, esa contención, ese amor genuino. En el Señor yo lo encontré. Yo sabía que nadie más me amaba así como el Señor. Pasaron los años y yo llegué a la edad de 13 años donde tenía que elegir irme a un colegio. Y mi mamá, por mejor, habla con mi profesor. Y
Y mi profesor muy despectivamente le dijo a mi mamá que me buscara cualquier cosa porque yo en realidad no iba a llegar a la universidad. O sea, era como que yo era más que tonta, como que yo no. Mi mamá me lo contó y me dio mucha pena. Me dio mucha pena. Yo dije, ¿qué se cree él? ¿Por qué dice eso él? ¿Acaso dije yo lo dije después? Dije, Dios no puede hacer algo conmigo, cambiar mi cabeza, que yo sea más inteligente o que yo pueda aprender más. Me dolió. Y yo le dije al Señor, Señor, mira, tú sabes todas las cosas, yo te pertenezco a ti y Él es un hombre, Él miente, pero tú no eres hombre para mentir y tú eres el que tiene la última palabra. Fue así que ingresé a un colegio científico humanista. No me gustaba el colegio, soy súper honesta, pero era lo que me alcanzaba con las notas que tenía. Pero ahí también el Señor me dio otra lección, porque yo, como les dije, pasé mucha necesidad siendo niña y en ese colegio el Señor proveyó todo lo que yo necesitaba. Me daban el almuerzo, me daban la plata para la micro, me daban la plata para cuando tuve que pagar mi prueba de aptitud académica, se llamaba en ese tiempo. Todo, o sea, el Señor ocupó algo que a mí no me gustaba para bendecirme. Ahí el Señor me dio una muestra de su amor absoluto y de su voluntad absoluta. Porque a veces uno está en lugares y dice, yo no quiero estar aquí porque estoy aquí. Y le reclama al Señor. Pero el Señor sabe por qué. Lo que pasa es que uno no lo entiende. Es como porfiado, como cuando el papá te dice algo porque sí, tú no lo entiendes el porque sí. Y después entiendes por qué Él te lo decía. Y bueno, el Señor ahí moldeó mi carácter. El Señor me libró de muchas cosas. Pero el Señor me hacía una niña feliz dentro de las precariedades, de las cosas que yo pasé, de las cosas que yo viví, que yo sentí, de las desilusiones que yo tuve. Puedo decir que en todo el Señor estuvo conmigo. Puedo decir que el Señor en todo se preocupó. Yo salí de cuarto medio y quería una cosa, quería otra, no sabía muy bien. Porque me gustaba mucho hacer muchas cosas, pero en realidad le doy gracias al Señor porque Él permitió que hiciera todas las cosas que yo quise, las hice. Pero el tema de la universidad nunca se lo pedí así en forma verbal, decirle, Señor, yo quiero hacer esto, no. Para mí también el tema económico era importante porque una vez quise entrar a una privada y tenía que pagar un dinero y ni siquiera tenía para eso. Entonces nunca afligía a mis papás pidiéndoles cosas que ellos no podían hacer. Simplemente decía que no y esperaba. Pero Dios, que conoce el corazón de nosotros, Él hace todo de acuerdo a sus planes. Pasó el tiempo y se abrió una posibilidad. Yo siempre había querido enfocarme por el lado de las humanidades, el lado de las relaciones interpersonales, el lado de la pedagogía o la psicología, eran las áreas que a mí me llamaban la atención y me gustaban. Y bueno, se abrió la posibilidad de entrar a la universidad en una forma especial. Y una niña de la clase entró y empezó a estudiar educadora de parto. Y me dice, Karen, se abrió una sede, anda a ver, ve qué puedes hacer. Y yo fui. Y reunía todas las condiciones, pero tenía que pasar un sinfín de pasos para poder incluirme en la carrera de pedagogía, que era pedagogía general básica. Y bueno,
llega el momento en que es el último paso para poder ingresar, que es donde yo tengo que hablar con la psicóloga para que ella me dé el pase si es que me matriculo o no, si es que reunía las condiciones para ser profesora. Y era un día sábado y me voy, era invierno, me voy hacia la universidad y antes de entrar en realidad afuera, estaba oscuro y me pongo a hablar con el Señor. Y le dije, Señor, mira, ¿sabes qué? Tengo tantas ganas de entrar a la universidad, tengo tantas ganas de ser profesora. Estoy tan ilusionada con esto, le dije, Señor, pero ¿sabes qué? Le dije, si no es tu voluntad que yo entre, prefiero no entrar. Le dije, Señor, si me va a ir mal, no quiero quedar. Si yo me voy a volver loca, voy a dejar tu evangelio, no quiero quedar. Si voy a tener malas amistades, voy a tener malas influencias, no quiero quedar. Señor, si no voy a tener para pagar la universidad, prefiero no quedar, Señor. Si después no voy a tener trabajo, si me va a ir mal como profe, lo voy a pasar mal, no quiero quedar. Le dije, tengo muchas ganas, le dije, pero prefiero que me duela ahora a que me duela después. Así que le dije, Señor, en tus manos estoy, en tu voluntad estoy. Y siempre en mi cabeza estaba, yo nunca le pedí cosas materiales al Señor, soy súper honesta, nunca le pedí cosas grandes, ni que yo iba a hacer aquí, que me iba a casar con un ingeniero, que iba a tener plata, no sé, o que iba a viajar, o que yo iba a hacer esto. Nunca. Yo lo único que hacía, a mí siempre el Señor me hablaba de esta forma, que yo me ocupara de Él porque Él se ocupaba de mí. Y eso siempre quedó grabado en mi corazón, pero nunca le pedí cosas materiales, nunca. Dios es testigo. Y esto que era de la universidad era un sueño para mí, se lo entregué a la voluntad del Señor, con todo lo que me dolía, porque me dolía lo que le estaba diciendo. Y el Señor, que lo que hizo, me escuchó. Yo entré, le dije, Señor, en tus manos estoy y acato lo que tú digas. Así de simple, acato lo que tú me digas. Entré, hablé con la psicóloga me habló mucho, yo le hablé mucho y en un momento para y me dice, ¿sabes, Karen? Me dice, yo no encuentro y no veo ninguno me dice, ningún problema para que tú seas profesora. Así que sal de aquí, ándate a secretaría y te matriculas porque estás aceptada en la carrera de pedagogía general básica. Ahí me puse a llorar, me puse a reír, no hallaba qué hacer y le empecé a dar gracias al Señor. Me fui a la micro llorando, llegué a mi casa, abracé a mi mamá y le dije que el Señor me había dicho que sí. Nunca fui una alumna sobresaliente, nunca tuve un premio por nada. Al contrario, me costaba mucho todo. Pero en la universidad fue distinto. En la universidad saqué muy buenas notas. El Señor me abrió la mente. Yo entendía lo que mis profesores me hablaban. Puso gente a mi alrededor muy buena, compañeras de grupo, porque uno hace mucho trabajo en grupo, muy buenas. Hijas del Señor o con conocimiento del Señor. Entonces el Señor me permitió en la carrera hacer todo lo que yo quería. El Señor me permitió desenvolverme de una forma que yo nunca lo había hecho antes y tener calificaciones buenas, cosa que yo no había tenido. El Señor me dio dinero para poder pagar la universidad, para pagar las matrículas que eran semestrales. A veces no tenía para pagar y me llamaban por teléfono, Karen, ¿sabes qué? Hay un trabajo, hay que hacer esto. Y me recuerdo que era en un laboratorio y era mi tía que me llamó. Me dijo, hija, son 5 días, pero
esto es lo que paga, lo único que tiene que hacerlo de noche porque es para la campaña de Navidad. Yo le dije, tía, no importa, yo voy. Y me dice, es tanta plata. Le dije, ¿sabe qué? Me llega del cielo porque es lo que necesito para la matrícula. Y así el Señor me daba, y después de ese trabajo estuve más de 6 meses trabajando y ahí pude solventar la universidad también. Una vez no tenía dinero porque no tenía trabajo para la universidad y yo no le dije a nadie. Incluso alguien por ahí me dijo, oye, pero hace algo que... Y yo estaba angustiada porque no tenía cómo, estaba deprimida más encima. Y me dijo, ¿y tú crees que porque ser tú va a venir un ángel y te va a mandar dinero? Y me dolió, me puse triste. Pero no le dije a nadie, solamente al Señor. Y sabes que en la tarde voy de donde X persona, nadie sabía nada porque yo siempre callaba, nunca decía lo que me faltaba, nada. Siempre solamente el Señor y yo. Y esta persona me dice, hermana Karen, me dice, ¿sabe qué? Qué bueno que vino porque el Señor me habló, me dijo que el Señor me dijo que usted necesitaba plata para ir a matricularse. Y yo así, me dijo, dígame cuánto es, porque el Señor ya me dijo que tengo que pasarle para su matrícula. Yo nunca había hablado con el hermano, nunca le había dicho. Y después el otro día fui, me matriculé y me preguntaban, ¿y a dónde andas? Matriculándose, ¿pero cómo? ¿Pero cómo si no tenía plata? Bueno, le dije yo, el Señor tomó un ángel, el Señor tomó un ángel y me mandó plata. Hermano, usted podrá decir, es material. Sí, pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque el Señor hace los procesos como Él quiere. Yo nunca pedí cosas materiales, solamente me dediqué a servirle al Señor desde niña. Me conformaba con lo que me daban mis papás, porque mis papás no podían más. Nunca le reclamé al Señor tampoco. Solo le servía. Y me seguían esas palabras que yo me ocupara del Señor porque Él se iba a ocupar de mí. Pasó el tiempo y yo pasé muchas cosas de niña. Yo tenía 6 años cuando el Señor se apareció a mi vida y durante ese tiempo, ese periodo cuando yo fui creciendo, hubo muchas cosas que me pasaron y que yo no comprendía. Sufrí mucho, emocionalmente lo digo. Pero en la casa del Señor yo encontraba refugio, yo encontraba consuelo. Yo sabía que el Señor en algún momento me iba a explicar por qué pasaban todas estas cosas. Pasó el tiempo de la universidad, pasó el tiempo de dar mi examen de grado y gracias sean a Dios que el Señor me permitió salir con la nota máxima de mi examen de grado. El Señor me dio la inteligencia para poder hablar. A todas le preguntaron, menos a mí. En la comisión cuando te preguntan, a todos le preguntaron menos a mí. Y me dieron a mí la primera nota y yo lo único que hacía era llorar. Hoy día yo soy profesora ya 11 años que ejerzo mi profesión y trabajo con niños de entre 6, 7 y 8 años. Y ahora he comprendido que por qué el Señor lo hizo, porque tuve que pasar tantas cosas, porque he tomado esta profesión no como mi trabajo, sino que como un ministerio de que el Señor me ocupa para llegar a esos niños. A los niños nadie les habla del Señor. Trabajo en un colegio laico hace 7 años, donde se prohíbe hablar de Dios. Pero los niños son los que me preguntan a mí. Los niños son los que se acercan a mí. Los niños son los que creen en Dios. Entonces doy gracias porque ahí he comprendido
a lo largo de mi carrera profesional que el Señor me preparó para esto. A veces, hermanos, creemos que nuestro caminar el Señor no lo mira, que nuestra pena el Señor no la mira, que decimos por qué. Muchas veces muchos hermanos dicen, hermano, no diga por qué me pasó esto a mí. Hermano, uno dice por qué, porque uno es humano. Y la flaquea la fe, sí, te flaquea la fe, porque somos humanos. Pero es ahí cuando viene nuestra regocijo en que Jesús, que vino al mundo, se humanizó, ¿cierto? Se humanó. ¿Para qué? Para comprendernos, entendernos que somos humanos y que en nuestra humanidad necesitamos saber los por qué. Pero a su tiempo, en el tiempo de Él, porque el tiempo del Señor es perfecto y Él, como es absoluto, Él hace como Él quiere. Él nos da las razones de por qué pasamos las circunstancias que estamos pasando. Hermano, yo cuento esto para la gloria del Señor, porque el Señor, tengo 38 años y no he visto en ningún momento de mi vida, ninguno, he visto que el Señor se ha alejado. Al contrario, hermano, en las penas más grandes que he pasado, ahí ha estado el Señor. Cuando me he mandado embarrada, ahí ha estado el Señor. El amor de Dios es tan grande, uno a veces no lo comprende, pero el amor de Dios es grande y a veces las situaciones que nos hace pasar el Señor es para demostrarnos que Él tiene el poder, para que nosotros nos humillemos, para que nosotros doblemos nuestra cerviz, nuestra carne y reconozcamos que no somos nada sin Él. Porque sin el Señor nosotros no somos nada. Yo, hermano, no sería nada sin el Señor. El Señor a lo largo de los años ha permitido que yo forme familia, que tenga esposo, que tenga hijos. Me faltan unas semanas nomás para tener mi tercer hijo. Y eso es misericordia del Señor, porque yo no podía tener hijos. Tuve 2 pérdidas antes, lo pasé muy mal. Y el Señor me permite ahora tener mi tercer bebé. Me permite tener un esposo, me permite tener mi casa. Pero más que eso, me permite reconocer que sin Él no soy nada. El mayor regalo que yo he recibido en mi vida es haber conocido a Jesús. El haber sido apartada para salvación. El haber podido reconocerle como mi Salvador y Señor. El poder aceptarle y el poder saber que después de esta vida tengo una en los cielos. Que por eso vivimos, por eso caminamos. Así que, hermanos, yo los aliento a seguir, aliento a los jóvenes. Ahora las cosas son distintas. Ahora las cosas se piensan de un modo diferente. Como si el Señor hubiese cambiado. El Señor no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Hay que entregarle todo al Señor, porque el Señor se ocupa de todo. Y cuando nosotros pidamos una carrera profesional o lo que queramos ser, siempre hay que pensar que sea para el reino del Señor, que sea para llevar su evangelio, porque nuestra vida tiene que estar rodeada, tiene que estar centrada, en Cristo. Y nosotros tenemos que llevar el evangelio de Cristo, ya sea de diferentes modos. Yo doy gracias a Dios porque el Señor, a través de mi profesión, ha permitido que yo pueda hacerlo. Ha permitido que mis labios se abran para yo poder hablar del Señor. Hermano, este tiempo ha sido difícil. Yo sé, para muchos, hemos perdido a muchos hermanos. Hay hermanos que están sin trabajo. Hay hermanos que están enfermos. Hay hermanos que esto del encierro les ha traído consecuencias. Pero sabe, hermano, yo he meditado mucho
en que el Señor nos está dando a nosotros como su pueblo una oportunidad. La oportunidad para reconciliarnos con el Señor. La oportunidad para buscar del Señor. El tiempo para poder hablar del Señor. El tiempo para ocuparnos de lo que no nos ocupábamos hace mucho tiempo. Para recordar y para reconocer que sin Dios no somos nada. Así que usted tómelo como una oportunidad que el Señor le está dando para restaurarnos, para poder limpiarnos y para poder hacer un nuevo compromiso con el Señor, para no olvidarnos de lo que un día le prometimos al Señor, para que estas cosas que son materiales sean nuestro segundo plano y que sean en primer plano siempre esté el luchar por nuestra salvación, el saber que nuestra redención está cerca y el saber que vivimos para el Señor, que esto es pasajero, que estas cosas son terrenales, más lo que nosotros seguimos es eterno. Así que yo le insto, hermano, hay veces que perdemos la fe, sí. Hay veces que decimos ¿por qué sí? Porque somos honestos, somos humanos. Pero es ahí cuando el Señor se manifiesta, cuando nos humillamos, cuando le decimos al Señor lo que nos pasa, el Señor nos escucha. Han sido muchas las experiencias que yo he tenido y he podido ver la misericordia del Señor en mi vida. Sanidades, cuando el Señor me ha dado paz en momentos muy tristes, una paz cuando habla la palabra de una paz que el mundo no la da y que quiere decir que el mundo no la entiende. Esa paz yo la he podido comprobar que el Señor da paz. He podido comprobar que el amor de Dios se manifiesta en las cosas más simples. Y cuando uno más lo necesita, el Señor está ahí. Así que yo le insto, hermano, he visto cómo Dios en su misericordia, a mis 38 años puedo decir que en todo se ha encargado de mí. Yo prácticamente pasaba en la iglesia, pero no buscando algo, no buscando que el Señor me retribuyera, no, porque yo le servía por amor, por lo que el Señor había hecho. Que el Señor me ha retribuido esas cosas. Pero lo más que agradezco a Dios, que ha pasado el tiempo y que yo he podido permanecer en esta fe bendita, que yo he podido seguir en esta fe, que yo he podido inculcarle esta fe a mis hijos. Eso es lo que más me da alegría. Las otras cosas, si bien son añadiduras, pero son añadiduras, lo que me importa a mí es que el Señor esté en mi corazón y con mi familia. Yo agradezco al Señor esta posibilidad de poder conversar y contarles un poco de mi experiencia. A lo mejor a alguien le puede servir. Es importante reconocer que nuestros propósitos no son los mismos del Señor y que nuestros caminos no son los mismos que tiene el Señor. El Señor con cada uno de nosotros ocupa sus métodos diferentes porque Él nos conoce, Él nos formó, entonces Él sabe cómo nosotros vamos a reaccionar ante distintas situaciones. Entonces yo lo que le recomiendo es que se deje moldear por el Señor, que deje que su voluntad predomine en usted, dele su libre albedrío para que Él se haga cargo de usted. Cuando usted haga eso, las cosas van a cambiar, porque usted va a dejar que no domine el yo, sino que domine Él. Y cuando Él domina, todas las cosas las hace perfectas. Todo lo hace perfecto. Agradezco al Señor el poder llegar a través de este medio a muchos hermanos. Los saludo, les mando un abrazo y los insto a que busquemos más del Señor. Agradezco la deferencia de haberme
pedido hacer este video. A mis hermanos les agradezco y le pido solo al Señor que los bendiga y que les guarde. Recuerden que cuando uno se ocupa del Señor, el Señor se ocupa de uno. Doy gracias a Dios por esto y para Él que vive sea la honra, la gloria desde ahora y para siempre. Amén.